de un tema muy importante. Este tema lo he titulado La fe que vence. ¿Amén? ¿Cómo es? ¿La fe que qué? La fe que vence, así que vamos a estar muy atentos y lo invito por favor a que vaya a su Biblia a la primera carta de Juan, allá al final, antes de Apocalipsis. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 4 al 5. ¿Lo encontramos? Bien, entonces, dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu presencia con nosotros, por cada vida que hoy trajiste a este lugar. Gracias, Señor. Espíritu Santo, pedimos por favor que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para entender tu palabra, pero sobre todo para vivirla, para hacerla, Señor, para vivir conforme a tu verdad. Espíritu Santo, guíame a mí, por favor. No sea como yo pienso, no sea como yo quiero, sino sea tu Santo Espíritu, Señor. Y prepara los corazones de mis hermanos. Aleja toda distracción, toda preocupación y podamos estar atentos a tu voz en esta hora. Espíritu Santo, eres tú quien pastorea los corazones, eres tú el pastor de esta casa, eres tú el Señor y nosotros tan solo somos instrumentos. Pero suplicamos, Señor, suplicamos, Dios, que hagas de esta iglesia esa iglesia conforme a tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, la fe que vence. Mis hermanos, ustedes y yo conocemos mucho, hemos escuchado este pasaje, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Cuando la palabra de Dios habla de victoria y de vencer, ¿qué significa eso? Que para vencer, que para que haya una victoria, seguramente tuvo que haber una batalla, ¿cierto? Tuvo que haber una lucha, una pelea, ¿cierto? Una pelea. Y es una batalla en la que entramos todos los hijos de Dios, ¿cierto? Todos los hijos de Dios entramos en batallas. Yo tengo mis luchas y yo sé que ustedes también. Estos días no han sido sencillos, pero creo, y por eso hoy Dios va a hablar a su corazón y habló a mi corazón a través de esta palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Y yo no sé, mi hermano, cuál sea su lucha. Yo no sé cuál sea su preocupación. ¿Con qué esté luchando en este momento? Con tal vez, a veces el enemigo no siempre es Satanás. Pues él es el enemigo, ¿sí? Realmente es el enemigo. Pero hay otro enemigo que a veces quiere tomar el control de nuestras vidas y somos nosotros mismos. Está dentro de nuestro propio corazón. Es ese viejo hombre o es esta carne en la que nosotros estamos. Así que no sé cuál sea su lucha. Piense allí. ¿Con qué ha estado luchando? ¿Sí? Que a veces usted piensa y dice, no, yo no soy la persona que Dios quiere que sea. Yo he pensado tal vez no ir a la iglesia por esta situación. Esa lucha que lo hace encerrarse en su cuarto, que lo hace llorar, esa lucha que lo hace estar enojado con otras personas, no sentirse satisfecho. Hay algo que está luchando dentro de usted. Eso que lo hace sentir triste o algo otros amargados. Eso que lo hace sentir con miedo o con desánimo.
o que lo hace sentir indigno, que crea en usted un complejo de inferioridad o tal vez uno de superioridad, ¿cierto? Hay luchas y esa lucha está dentro de usted. El enemigo aprovecha, porque mis hermanos, cuando nosotros, ¿por qué luchamos? ¿Por qué luchamos? Porque nosotros estamos en un cuerpo, en esta carne todavía, y esta carne es quebrada. Usted es quebrado, todo el tiempo está en una lucha. Usted de pronto está enfermo, de pronto alguien le ofende, hay palabras, hay cosas que escucha, cosas que ve que quiebran nuestra alma. Entonces somos frágiles. Pero la palabra de Dios dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, y es que nuestra fe. Es esa fe la que a usted y a mí nos va a ayudar a resistir, a prevalecer y a vencer. Y eso es lo que quiero que hoy, con lo que nos vayamos hoy en esta mañana. Entonces, cuando habla de la fe como una victoria presente, ¿cierto? Esa victoria, aquí cuando habla de victoria, no habla de una victoria en un futuro, sino habla de una victoria que nosotros ya tenemos. ¿Sí? Una victoria que Dios ya nos dio. Recuerde que ¿quién venció en la cruz? Jesús. Jesús es el vencedor, ¿cierto? Él es el que nos ha dado a nosotros la victoria. Pero recuerde que es como el pueblo de Israel, que el Señor les dio la tierra prometida para ellos. Él los sacó de la tierra de Egipto, los libertó, les dio esa victoria, pero ahora ellos tenían que ir a pelear y a conquistar lo que Dios ya les había dado. ¿Cierto, mis hermanos? Ahora es esa batalla en la que nosotros nos encontramos. Hablábamos con algunas hermanitas esta semana y hablábamos de que todos los hijos de Dios, la palabra de Dios dice que si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo ha venido a habitar en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos posee y no podemos ser poseídos por otros espíritus, porque somos ¿qué? Hijos de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, pues no hay más. Él es el que señorea en nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa con nuestra alma y qué pasa con nuestra mente? ¿Cierto? Ellos son los que están siendo quebrados y son influenciados. Entonces, como hijos de Dios, sí podemos ser influenciados por el enemigo. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Amén. Pero ¿cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Qué es el mundo? Ya lo hablamos. El mundo, cuando habla del mundo, no se refiere a la creación de Dios o a esta tierra, se refiere a las creencias, a los estilos de vida opuestos a Dios, a las influencias del enemigo, a nosotros mismos, como les decía, la depresión, la ansiedad, los temores, los miedos, las amarguras, odio, rencor, ¿cierto? Todas esas cosas. Ese es el mundo. Y cuando habla de la fe ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? La fe en Cristo dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces es una fe correcta. No hablamos de positivismo, no hablamos de hablar positivo, hablamos de nuestra fe en el Señor Jesucristo, que hemos creído que Él es el Salvador del mundo, que vino a este mundo, murió y resucitó. ¿Quiénes tienen esa fe en Cristo? ¿Quiénes ya la tienen? Porque esa fe, mis hermanos, es don de Dios. ¿Esa fe es qué? Es decir, ya la tenemos. No podemos hacer nada por Dios no la da. Es un don que Él nos da, ¿cierto? Ese don, dice la palabra de Dios, que esa fe es para los nacidos de Dios, ¿cierto? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, aquellos que ya han nacido de nuevo. Bien, entonces yo quiero que miremos, vaya por favor a Mateo capítulo 16, creo, no lo escribí. Mateo 16.
Mateo 17, es Mateo 17. Yo se los voy a leer del versículo 14 al 21. Dice la palabra de Dios. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, y aquí nos vamos a centrar, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Algo que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Amén. Y decimos, Señor, yo quiero tener esa fe que vence al mundo. Tú ya venciste, ¿cierto? Pero ¿por qué seguimos con esas luchas? Mis hermanos, no se preocupe, porque todos las tenemos. ¿El problema cuál es? El problema es que usted no pelee esa buena batalla de la fe. Ese es el problema, que usted no tome la decisión de decir: yo sé que estoy en una guerra todos los días. Por eso Pablo decía: he terminado la carrera, ¿cierto? He peleado esta batalla y he vencido, ¿cierto? Dice Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Es una batalla, mis hermanos, y para que su fe se desarrolle, para que su fe se ejercite, para que su fe permanezca firme y pueda vencer, necesita estar en comunión con Dios, necesita estar a la brecha. Creo que es en Ezequiel donde dice Ezequiel 22:30. Miremoslo, gracias, Katica. Ezequiel 22:30. ¿Qué dice Ezequiel 22:30? 22:30. Amén, amén. Vamos a leerlo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no la hallé. Mis hermanos, esa es la oración, ¿cierto? El ponernos a la brecha. Mire, usted no ora a Dios para que el Señor lo escuche y pelea para que el Señor lo escuche y para que el Señor le cumpla sus deseos. No, usted no ora por eso. No, es porque el Señor siempre nos escucha, tenga la seguridad. Aun cuando no está orando, lo está escuchando. Lo bueno y lo malo, usted ora, clama, busca, está en la brecha porque usted quiere conocerlo a Él, porque usted quiere más bien escucharlo, y no deja de orar hasta no escucharlo y hasta no saber cuál es su voluntad. ¿Sí? Eso, en ese ejercicio que usted hace, se desarrolla su fe. Amén. Ahí es donde se desarrolla. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero se acuerda cuando cuando Dios le dijo a Pedro, le dijo: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué le dice el Señor? Mas yo he rogado por ti para que no te falte ¿qué? La fe. Entonces, mis hermanos, mire algo muy importante, y ya lo vamos a ver aquí con un pequeño ejemplo que está en la Biblia. Pero nosotros, para desarrollar y ejercitar esa fe y vencer, no hay otra forma que hacerlo tomando una decisión como el Señor nos explicaba en el Mateo 17:20, ¿cierto? Ellos dijeron: ¿pero por qué? Y nosotros a veces nos preguntamos: Señor, ¿pero por qué no puedo vencer esto? ¿Por qué lucho siempre con este mismo hábito todos los días? ¿Por qué siempre tengo que pedir perdón al Señor todos los días por lo mismo? Y eso nos frustra, y el enemigo se aprovecha, y el enemigo te culpa y te hace sentir chiquitico porque tú no puedes vencer. Y entonces ellos le preguntaban al Señor: ¿pero por qué nosotros no pudimos? ¿Y qué les dijo el Señor? Por vuestra poca fe. Pero miren lo que sigue diciendo, ¿cierto? El Señor les dice: algunos
y es muy, y yo lo he tomado siempre así desde que hice mi instituto bíblico. Cuando habla, mire lo que dice el 20, dice: Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será quitado. Pero este género, en este texto, este género no está hablando de los demonios, ni de los demonios. Cuando habla aquí de este género, está hablando de ¿qué? De la fe. ¿Sí? ¿Sí? Aquí en este contexto. ¿Lo vamos a leer otra vez? ¿Sí? Sí, por favor. Vamos a leer desde el versículo 18. Y reprendió Jesús ¿a quién? Al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. ¿Sí? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿De qué sigue hablando Jesús? De la fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. ¿De qué está hablando Jesús? De la fe. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sí se refiere que es la fe y la oración la que saca todo eso, ¿sí? Es la fe la que hace la que seamos libres, ¿cierto? Pero esa fe se desarrolla ¿cómo? Con oración y ayuno. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿sí? Tú lo vas a poder hacer, pero no es que tu oración, a veces nosotros oramos y ayunamos para que tal persona sea libre. No, el ayuno es cuando tú humillas tu espíritu. El ayuno es porque tú quieres hacer que tu carne mengue y que Dios crezca en nosotros. Si oramos, tenemos una petición, o ayunamos porque tenemos un propósito, pero eso sucede de acuerdo a tu fe, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Tomar decisiones. El Señor Jesús mismo decía, Él mismo dijo: yo rogaré para que no te falte la fe. Así que si Él oraba por Pedro para que no le faltara la fe, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? Hay que tomar decisiones. Y el Señor Jesús mismo dijo, ¿cómo? En oración y en ayuno. Amén. Mis hermanos, ayer tuvimos ayuno, este fin de semana tuvimos ayuno, y no fuimos muchos los que estuvimos en el ayuno. Para mí ese tiempo de ayuno es el más importante. Yo no quiero que eso se me cruce con nada, porque es solamente una vez al mes. Entonces, ¿yo qué procuro? No. Tal cosa, no, estoy en ayuno. Tal cosa, no, voy a hacer ayuno. Tal cosa, tampoco, estoy en ayuno, porque es algo que no. Y el ayuno es importante que tú lo hagas, estés quieto delante de Dios, ¿cierto? Mis hermanos, yo no sé, mire, me digo yo dónde crecí espiritualmente, en los servicios de ayuno y oración. Amén. Allá fue donde conocí a mi esposito. Sí, es que el Señor lo bendice a uno, ¿sí? Allá en esos, ¿por qué? Porque en los servicios de ayuno, pues era donde menos gente iba. Entonces teníamos, digamos, la facilidad de tener más cercanía, porque éramos más poquitos. Mientras que estábamos así, pues él ni me volteaba a mirar. Pero entonces en el ayuno pues tenía la posibilidad, ¿cierto? Pero no vaya usted para el ayuno. Pero sí es importante que usted no se lo pierda, ¿sí? Fue en un ayuno cuando el pastor me dijo, como yo no me perdía los ayunos, nunca me los he perdido, entonces el pastor me veía ahí que yo no sabía hablar, yo no sabía predicar, yo no sabía orar, y no me interesaba, yo solo quería estar con el Señor. Amén. Pero entonces yo estaba en un grupo familiar y mi líder siempre me decía, Judy, Monita, me decía él, Monita, tú vas a orar hoy. Yo no, Fabito, no deje así. Le dije, si quieres yo recojo las ofrendas, le decía yo en la célula. Yo recojo las ofrendas, yo hago la cartelera, yo traigo el refrigerio, mejor dicho, pero a mí no me ponga ni a orar ni a hablar, y yo hacía todo. Y cuando un día salí del ayuno, el pastor me dice, hermana Judy,
favor, yo necesito que usted para el miércoles de tal fecha a un ayuno traiga la palabra. Y yo, ¡ay! No puede ser. Yo me van a decirle, pastor, usted no sabe con quién está hablando, usted no sabe a quién se lo está pidiendo. Fabio nunca me ha convencido de que yo ore en una célula, mucho menos predicar. Pero entendí que el Señor, pues que era mi pastor. Y que yo simplemente debía decirle sí, Señor, ¿sí? Y así lo hice, aunque fue de mucho miedo, en fin, lo logramos. Pero el punto, y ahí empezó todo lo que el Señor quería hacer. Mis hermanos, esa fe se desarrolla en ayuno y en oración. Y usted no se imagina lo que Dios va a hacer en su vida. No se imagina a dónde el Señor quiere llevarlo. No se imagina de que el Señor quiere hacerlo libre. No se imagina. Pero usted debe ser como ese hombre, Ezequiel, ese hombre que se ponga a la brecha, de ese hombre que clame. Mire, la palabra de Dios dice orar sin cesar. Yo he tenido luchas, yo sé que usted también, y a veces yo me siento a escuchar a los hermanos y digo, oh, Señor, y yo que lucho con esto que no es nada comparado con lo de mi hermano, ¿cierto? Pero mis hermanos, yo he luchado estos días y yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo lucho tengo que orar más, como que se la pasa uno orando. Y entiendo cuando la palabra de Dios dice que somos uno en Cristo, que si yo estoy en Él y Él en mí, por eso dice la palabra orar sin cesar, porque todo el tiempo camino con Jesús. Todo el tiempo Él está conmigo, porque yo siempre decía, Señor, pero Pablo, ¿cómo dice que orar sin cesar? Si yo tengo que trabajar, tengo que hacer el almuerzo, Salomé se la pasa, mami. ¿Cierto? Si no sé qué, pero, y tengo que hacer, y yo, pero orar sin cesar. Y cuando uno está con las luchas, mi hermano, usted está orando sin cesar. Amén. Usted, mire, yo a veces pensaba, Señor, yo soy tan débil, o sea, me falta tanta oración, pero el Señor me mostraba como que no, tú estás todo el tiempo de pronto afligida por cierta razón, pero dependiendo, y eso les pasa a ustedes, mis hermanos, de pronto afligidos, de pronto tristes porque no han podido, porque no se sienten capaces, porque me pasa a mí, porque uno siente que, Señor, yo no voy a poder con esto, pero eso mismo te lleva a que tú estés todo el tiempo en esa guerra espiritual, todo el tiempo ahí, Señor, como, mira, cuando tú no puedes orar, decía Charles Spurgeon, cuando tú no puedes orar es cuando más oras. Porque cuando tú no puedes orar, estás todo el tiempo diciendo, Señor, no sé qué me pasa, Señor, ayúdame, Señor, levántame, Señor, quítame esta pesadumbre, quítame esta liviandad, esta tibieza, Señor, no siento el fuego, Señor, te fallé. Y todo el tiempo está uno, ¿qué? Orando, mis hermanos. Amén. Pues no lo deje de hacer y calle la voz del enemigo, porque ¿cuál es la victoria? ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Esa es nuestra fe en el Hijo de Dios. Esa es la victoria que vence al mundo. Así que no deje de clamar, y el Señor si quiere que nosotros peleemos esa batalla. Y Él, así como rogó por Pedro, ¿será que no está rogando por ti para decir que no te falte la fe? Amén. Él está pidiendo por Marcela, por Santiago, por Frangelis, por Aarón. Señor, no les falte la fe. Amén. Señor, que no les falte la fe. Esa es la base de todo, mis hermanos. Y solamente miremos un ejemplo de esa batalla. Un ejemplo en Éxodo. De esa batalla, que esta es una batalla, digamos que física, pero quiero que la miremos, que la llevemos a lo que vivimos nosotros hoy en Éxodo capítulo 17. Éxodo 17. Éxodo 17, versículos del 8 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek.
Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec y Moisés. Y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, ¿prevalecía quién? Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, pero por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Mis hermanos, aquí vemos un ejemplo de una batalla, ¿sí? Y esa es una batalla, esa batalla que ustedes ya conocen, la de Moisés, la de Josué, es una batalla que nosotros vivimos a diario, ¿cierto? Y es donde nuestra fe puede prevalecer o no puede prevalecer, como pasa en el caso de los discípulos cuando dijeron, Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Cierto? Ludicita siempre dice algo y a mí eso me quedó en el corazón, porque alguna vez yo no sé qué le dije, ella me dijo, Paz, yo siempre tengo mi depósito. Y yo, ¿cuál es su depósito? Entonces dice, mi depósito de la oración, ¿sí? Porque yo sé que hay días en los que puedo orar mucho más y hay días en los que puedo orar poco. Pero cuando ore mucho, eso me va a ayudar, ¿sí? O sea, esa fuerza va a estar allí, ese depósito en el banco, eso que está allí, porque el Señor se agrada de eso. El Señor puede hacer cualquier cosa sin que tú ores, mis hermanos, porque para Él no hay nada que sea imposible. Pero el Señor quiere desarrollar en nosotros fe como esa piedra preciosa. Por eso dice la palabra de Dios, es necesario a veces que nos hallemos en diversas pruebas para que la fe más preciosa que el oro salga resplandeciente, ¿cierto? Entonces es necesario. Pero mis hermanos, sigamos. Entonces, ¿qué pasó allí, cierto? Amalec era un enemigo de Israel, ¿se acuerda? Amalec era nieto de Esaú hermano de Jacob, y ellos tienen una guerra que está hasta el día de hoy, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Los amalecitas el Amalec era nieto de Esaú, hijo de Elifaz. Amalec atacaba a Israel en este momento en Refidim. Ellos estaban en el desierto. ¿Quién? El pueblo de Israel. Estaba en el desierto y no tenían que comer y no tenían que beber. Y empezaron a murmurar contra Moisés y empezaron a quejarse y estaban emocionalmente mal, físicamente mal, ¿cierto? Habían enojos, murmuraciones, disensiones, y para completar estaban muy cansados. ¿Cuántos hemos vivido eso, cierto? Sí. Hay situaciones, pleitos, por aquí me sale un chicharrón, por aquí me sale otro chicharrón, estamos cansados, agotados y empezamos a quebrarnos. Por eso es una batalla de todos los días, mis hermanos. Y eso les pasa a ellos. El pueblo estaba desesperado y las circunstancias que están viviendo los llevan a poner su mirada ¿en quién? En Moisés. ¿Y ellos qué hacían? Ponían su mirada en Moisés, o para bueno o para malo. En este caso era para malo, porque ellos dijeron, no, tú no, era mejor haber muerto allá en Egipto que habernos traído a morir aquí al desierto. Y empiezan a poner, ojo con esto, mis hermanos, nosotros, en nuestra fe, ¿en quién está? En Jesús. Por eso dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si sus ojos están puestos sobre mi esposo, o sobre mí, o sobre el líder, o sobre el hermanito, mis hermanos, ahí empieza usted a desesperarse. Como decía mi esposito, si yo soy su pastor, todo le faltará. Pero si el Señor es el pastor, nada le faltará, porque las necesidades que tienen ustedes, mis hermanos, las tenemos nosotros. Las luchas que tienen ustedes, las tenemos nosotros. Solo que a Dios le place poner unos aquí, poner otros allá, como Él quiere, ¿cierto? Pero mis hermanos, ellos pusieron
sino empezaron ¿a qué? A murmurar contra Moisés. Ahí está en el capítulo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bien, entonces vemos este pueblo desesperado. Pero vamos a ir al versículo 9, ¿cierto? Entonces, en medio de esa guerra, pues Dios envía agua. Al golpear la peña envía agua, pero vienen los amalecitas. ¿Y qué dice Moisés? Moisés le dice a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, ¿cierto? Entonces, cuando Moisés habla de cumbre, usted ve que Dios, cuando habla de monte o de cumbre, el Señor es un símbolo del lugar de la presencia de Dios. Es un símbolo de búsqueda, de cuando ¿cómo se llama? Elías iba a orar por la lluvia. ¿Qué hizo Elías? Subió a un monte y allí oró por la lluvia, ¿cierto? Cuando Jesús se reveló a Pedro, Jacobo y Juan, y fue en su transfiguración, cuando fue revelado en gloria, fue también en un monte. Jesús, antes de morir, ¿dónde estaba? En el monte de los olivos. Fue a orar allí. ¿Qué es el símbolo de monte? Del símbolo de monte o de collado en la Biblia habla de soledad, de estar a solas, de estar en un lugar apartado, de estar solo con Dios. Y yo no sé, es que si usted tiene, como hablamos, tiene luchas, tiene situaciones, hay cosas que vencer, hay que buscar cuál es ese collado, cuál es ese monte, cuál es ese lugar, qué debo hacer, qué debo cambiar, porque mi oración de 1 hora por la mañana no ha funcionado. Entonces algo debo hacer, tengo que hacer un ayuno, tengo que apartarme, tengo que llamar al pastor y decirle: pastor, me voy a estar aquí todo el día en la iglesia en ayuno y en oración. Mis hermanos, muchos aquí los han hecho. Y aquí están en esta carpa que cuando hace solecito es calientico, pero también hace frío. Y aquí vienen y uno los ve todo el día aquí arrodillados, solos con el Señor, ¿cierto? Entonces hay que buscar, y ellos hacen lo mismo, ¿cierto? Y dice en el versículo 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Mis hermanos, no podemos bajar las manos. No podemos desistir, eso es una batalla, ¿cierto? No nos cansemos, dice la palabra, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Es pecado cansarnos? No, mis hermanos, nos cansamos. Moisés se cansó. Por eso usted necesita de la iglesia. ¿Moisés de quién necesitó? Moisés era el super Moisés. Pero él necesitó ¿de quién? De un Aarón y de un Hur. No tenga miedo en acercarse a tal persona y decirle: hermano, hermana, estoy sufriendo esta lucha. Por muy vergonzoso que sea, mi hermano, busque ayuda. Y yo sé que todos los que están aquí no lo van a juzgar, sino que lo van a escuchar y le van a decir: tranquila, yo voy a ayudarte. Yo voy a levantar tus manos. ¿Cómo necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cierto? Lo más importante, como dijo el Señor: yo rogaré por ti para que no te falte la fe. Por muy vergonzoso que sea, pida ayuda. Mi hermano, voy a ayunar, voy a orar. ¿Será que yo he escuchado a Zuli, por ejemplo, decir esta situación? Nos vamos a llamar a las 3 de la mañana y las 3 de la mañana nos vamos o 4 me acuerdo, y nos vamos a conectar a orar por esta persona. Como 4 o 5 personas nos conectábamos y por una videollamada nos uníamos a orar por ella. Así que pidamos ayuda, hablemos, no nos callemos y aquí hay muchos Hur y muchos Aarón que pueden ayudar a levantar sus manos. Y mis hermanos, oren por nosotros. Amén. ¿Cierto? Amén. Necesitamos, porque uno también se cansa, ¿sí? También tenemos luchas y necesidades, y agradezco, yo sé que ustedes oran por nosotros, no lo dejen de hacer y pidan también ayuda. Y vamos ya terminando.
Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que nuestra fe sea firme como el monte de Sión. Amén. ¿Cierto? Que el monte de Sión no se mueve. Y así sea nuestra fe, firme como el monte de Sión que no se mueve. Amén. Que no sea como las olas del mar, ¿cierto? Como dice la palabra en Santiago, que somos de doble ánimo, sino que sea firme. No significa que no tengamos, que no flaqueemos, que no tengamos debilidades, pero Señor, ahí estamos, ¿cierto? A veces cansados, a veces como que no nos sale, no sabemos ni cómo orar, como les decía, a veces sentimos que Dios no nos está escuchando, pero no importa, seguimos firmes, orando, clamando, llorando, suplicando, ¿cierto? Seguimos adelante. Y dice versículo 13, y Josué deshizo a Amalec y es su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová daba una promesa a Moisés y a Josué diciéndoles que ese enemigo iba a ser del todo destruido. Del todo destruido. Amén. Mis hermanos, esta lucha termina un día, ¿sí? Por eso esperamos. Por eso la palabra de Dios, cuando Pablo oraba, decía, Señor, yo oro para que sean fortalecidos con tu poder en toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es en toda paciencia y longanimidad? Paciencia y longanimidad es perseverar en medio de la resistencia. Eso es paciencia, es perseverar cuando hay resistencia, cuando estamos bajo presión. Y mis hermanos, no debemos desconocer que estamos bajo presión todo el tiempo, ¿cierto? Amén. Pero que Dios ya nos dio la victoria. Amén. Que Dios ya nos dio la victoria y que el Señor, en Él están las fuerzas que necesitamos. Dice la palabra de Dios por allá en Éxodo también, Señor, en tu mano están la fuerza y el poder. Por eso voy a tu mano todos los días, Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar por esa fe. Romanos 8:3 dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Dios va a hacer cosas grandes con ustedes, mis hermanos, y cada vez, sí, vendrán pruebas, pero cada vez Dios los llevará a un nuevo nivel de victoria y de gloria. Y como lo hizo Moisés y Josué, dice que allí, en ese lugar, en ese monte, edificaron un altar y llamaron su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. ¿Qué significa esto? Jehová es mi bandera. Amén. Jehová es mi victoria. Y ellos pusieron esa bandera allí en ese monte de victoria porque Dios les dio la victoria. Así que, mis hermanos, Dios les dio la victoria. Conquístela. Pelee esa buena batalla. Dios ya les dio lo más importante. Nada los va a poder separar, mis hermanos, del amor de Dios. Amén. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni la vida. Así que usted pelee, délo todo por el Señor, porque usted no tiene nada que perder. Amén. No tenga miedo, amén. No tenga temor, usted pelee la batalla, Señor. Y si viene esto y si viene aquello, Señor, ninguna, toda tribulación en este mundo será leve frente a esa gloria en la que yo espero, en la que yo anhelo. Amén. 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 Amado Jesús, te damos gracias, Padre nuestro, porque tú estás aquí, Señor. Yo sé, Señor, que tú has orado por nosotros. Tú mismo nos lo has mostrado en tu palabra, Señor. Y ruegas para que no nos falte la fe. Esa fe que ha vencido. Esa fe que es en el Hijo de Dios. Señor, esta es la fe que ha vencido, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, Señor, nuestra esperanza en ti. Y no habrá dardo que el enemigo pueda hacer
contra esa fe que pueda dañar nuestras vidas. No habrá dardo, sino que tomamos ese escudo de la fe, Señor, y perseveramos en ti, Señor, sin desmayar, porque dice tu palabra que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Que eres tú en mí. Sí, como decía el salmista, tengo un enemigo y es más fuerte que yo, pero tú eres más grande, Señor, y estás conmigo, poderoso, tú salvarás. Pero tengo uno más grande, y es el que me da la fe, y es el que me da el coraje, y es el que me da el valor, y es el que me da la fuerza para perseverar, para pelear esa buena batalla, para no desistir, Señor, y para pelear también por otros, para estar a la brecha, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, a ser valientes, a ser esforzados, a deleitarnos en ti, a colocar cada día, tal vez en la mañana nos levantemos intercediendo, pero en la noche pongamos la bandera de victoria y podamos decirte, Señor, gracias porque tú has vencido, porque tú nos das la victoria. Tal vez algunos piensen que estamos derrotados, muchos te vieron allí en la cruz y pensaron que era tu fracaso, pero era tu victoria, y para nosotros esas luchas serán nuestra victoria. A través de ellas veremos tu gloria, a través de ellas levantaremos bandera y diremos, Señor, toda la gloria, todo el honor sea para ti, que venciste en la cruz la muerte, que ya nos diste lo más importante, que es la vida eterna. Tú, Señor, nos has dado la potestad de ser hechos tus hijos, Señor, y te damos gracias, Dios, porque si tú venciste, nosotros también vencimos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Padre, oro por tu pueblo, oro por esas fuerzas nuevas, Señor. Oro para que tú renueves esa fe. Había un hombre allí que tenía a su hijo enfermo y que decía, Señor, ayúdame. Y tú le dijiste, Señor, tú le dijiste a este hombre, solo ten fe. Pero él te miró y te dijo, Señor, ayúdame, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad, y hoy te pedimos lo mismo. Ayúdanos a superar toda duda. Ayúdanos a superar, Señor, que todo temor sea quitado de nuestros corazones. Hoy creemos que esa victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Esa fe que vence todo temor, que vence toda preocupación, que vence toda atadura, que rompe cadenas, que rompe con maldiciones. Esa fe que vence incertidumbres, que vence toda incredulidad, Señor. Esa fe, Dios de los cielos, que vence todo pecado oculto, que vence el pecado, que vence toda influencia maligna, que vence toda oración contraria. Esa fe que vence, Señor, toda debilidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Esa fe en ti, Señor, sea desarrollada, sea real en medio de la iglesia, en medio de este pueblo. Yo te pido que nunca les falte la fe, Señor. Yo te pido, Dios, que tú nos ayudes como Moisés, como Aarón, como Josué, como Ur, Señor, a ir a la batalla, a ser valientes, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre Santo, y te damos gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Oro para que esta palabra tuya la traigas a memoria todos los días, Señor. Oro para que nos ayudes a dar el siguiente paso, al paso que debemos dar. Oro para que nos muestres cuál es ese monte o ese collado al que debemos ir. Oro para que tú le muestres a tu pueblo cómo deben pelear esa batalla. Oro para que tú les muestres. A veces queremos negarnos a que tenemos luchas. A veces las dejamos a un lado, las normalizamos, pero no debemos normalizarlas. Mis hermanos, no normalices eso que has vivido en tu vida. Toma decisiones y pelea. Y ve, comprueba que Dios es bueno, que Él es cumplidor de promesas. Comprueba que Él puede hacer de ti esa mujer de Dios que Él quiere que sea. Comprueba que Él puede hacer de ti ese hombre de Dios que tú quieres que sea. Solo levántate.
a la brecha, levanta muro como Nehemías, sal adelante. Amado Dios, gracias, gracias porque tú eres quien hace este llamado y esta invitación a tu pueblo, y oro para que nos ayudes a acudir a tu llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.